Bueno, un poco la idea es introducir este panel para contarles y ahondar un poco más en lo que estuvieron hablando Iván y Carlos recién. Contarles que la estrategia de vivienda sustentable lo que busca es reunir a todos los actores centrales de la cadena de valor de la vivienda sustentable. La idea es que a través de esta estrategia potenciemos y le demos mucha fuerza a todas las acciones normativas y reglamentaciones que estamos trabajando en conjunto para promover lo que es la vivienda sustentable y que obviamente tiene una consecuencia enorme y un impacto enorme en el medio ambiente. Más allá de que somos muchos los actores que trabajamos en esta estrategia, nosotros tres representamos a los tres actores centrales, que somos energía, ambiente y vivienda, trabajando completamente en conjunto para promover todo esto. Por el caso de ambiente, Celeste hoy es la representante y un poco de lo que se trabaja desde ese punto de vista es a nivel global el impacto real que tiene la vivienda en el medio ambiente y un poco hablar sobre todo lo que tiene que ver con los compromisos internacionales. En el caso de José, en lo que tiene que ver con energía, entendemos que el sector residencial tiene un impacto enorme en el consumo energético y obviamente todas las políticas que estamos trabajando son para fomentar lo que tiene que ver con eficiencia energética y energías renovables que tienen un impacto directo en lo que es vivienda. Y por último, desde vivienda, trabajando para unificar todas estas políticas, impactar directamente en las soluciones habitacionales que proponemos. Entonces, la dejo a Celeste contando un poco más sobre lo que tiene que ver con ambiente. Muchas gracias. Bueno, gracias Lu, buenos días a todos. Como bien decía Lucila, un poco la intención es contarle cuál es la visión desde la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable vinculado a este tema de vivienda y construcción sustentable. Es fundamental para nosotros entender que este tema se tiene que abordar de una manera sistémica y eso significa, como bien decían, esta estrategia nacional que se está transformando en conjunto y que se está desarrollando en conjunto de distintos actores, no solamente desde el sector de los organismos nacionales, sino también en vinculación con el sector privado, de las organizaciones de la sociedad civil, es muy importante. Por ende, para nosotros es una oportunidad única, es una herramienta única poder ser parte de esta estrategia y poder impulsar estas medidas y estas políticas públicas desde la Secretaría de Gobierno. ¿Por qué decimos que es una oportunidad? La realidad es que si uno se pone a pensar en términos de la población urbana, un informe de Naciones Unidas que se llama El peso de las ciudades, nos cuenta que la población urbana va a aumentar de un 54% en 2010 a un 66% en 2050. Eso significa que van a ser 2.400 millones de personas más que van a estar viviendo en zonas urbanas y eso, por supuesto, va a implicar un aumento en la cantidad de recursos que van a necesitar esas ciudades para poder funcionar. Eso va a tener un aumento de aproximadamente un 125%, es decir, que vamos a llegar a necesitar 90.000 millones de toneladas de recursos adicionales para poder hacer frente a las necesidades de estas nuevas ciudades. Y esto también implica algo muy importante que tiene que ver, lo que decía Lucila recién, en términos de la energía que se va a necesitar y por eso el sector residencial y el sector de los edificios y la construcción es fundamental, ya que se van a necesitar aproximadamente, va a haber un aumento de más o menos un 50% de la demanda de energía solamente para este sector de las edificaciones y la construcción. Es decir, que si nosotros atendemos desde ahora, que todavía esta transición no se dio, y atendemos desde ahora estas consideraciones y empezamos a incorporar criterios de sustentabilidad en las políticas de vivienda y edificación, claramente tenemos una capacidad y una fortaleza para poder hacer que esta transición sea más justa, tanto en términos ambientales y también sociales. Un poco como comentaba Carlos antes, en términos de los compromisos internacionales, la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se reunió en marzo de este año, marcó como muy fundamental el tema del desarrollo de la infraestructura como parte del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. En este sentido, también la Secretaría de Gobierno forma parte del marco decenal de programas de producción y consumo. Somos los que en este momento estamos liderando el Board Global. Por ende, este mensaje de construcción sustentable y trabajar sobre construcción y vivienda también lo estamos llevando en esas esferas y obviamente atendiendo los compromisos que el país está teniendo en esta materia. En términos específicamente del sector de las edificaciones y la construcción, es importante también mencionar que a nivel global este sector representa el 36% del uso final, el consumo final de la energía y aproximadamente un 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las emisiones de dióxido de carbono. Entonces es fundamental entender que la oportunidad está en este sector para implementar medidas de distinto tipo. Este informe que les comentaba antes del peso de las ciudades, también con el informe que presenta la Alianza de Edificaciones y la Construcción,
cuentan que hay 5 sectores priorizados para poder trabajar, para incorporar medidas de eficiencia energética en el sector de las edificaciones y la construcción. Por un lado, hablamos de la planificación urbana, un poco por toda la explicación que ya les hice anteriormente. Por otro lado, en el diseño eficiente de los edificios, es decir, edificios que puedan ser más resilientes también a los efectos del cambio climático, por ejemplo. Eficiencia energética en edificios existentes. Reducción de la demanda de energía no solamente de la forma de construcción de energía, sino también de los sistemas que utilizan, por ejemplo, los electrodomésticos o sistemas de iluminación. Y por último, pero no menos importante, en términos de materiales, la reducción de materiales y no solo la reducción, sino también poder utilizar materiales que sean más eficientes y para eso es fundamental el análisis de ciclo de vida de estos materiales. Para esto ustedes van a poder ver mañana, seguramente van a ver un panel específicamente que van a conversar sobre este tema que para nosotros también es muy fundamental poder desarrollar. En términos de lo que les decía antes, también en términos de compromisos de la Argentina en el marco de las edificaciones y la construcción, en la COP21 se lanzó una alianza, que es la Alianza Global para las Edificaciones y la Construcción. Es una alianza que trabaja específicamente para establecer compromisos a nivel global para disminuir las emisiones vinculadas a este sector. Y en este sentido son organismos, está formada por organismos nacionales, también por sector privado y por organizaciones de la sociedad civil. Y la Argentina es uno de los 25 países que forma parte de esta alianza y también es el primer país que está liderando una hoja de ruta regional. Eso significa que a nivel global se hizo una hoja de ruta general y ahora específicamente se está trabajando a nivel regional. Tuvimos el año pasado una primera reunión para trabajar sobre este tema, para poder hacer una hoja de ruta regional adaptada y adecuada a las necesidades y a las características de nuestra región latinoamericana. Está buenísimo que veo que hay colegas también de otras regiones, que de otros países de la región, que van a poder compartir experiencias más tarde, que seguramente también están formando parte de esta iniciativa. En términos de los compromisos específicamente de Argentina vinculados al cambio climático, es importante establecer que nosotros tenemos un compromiso real de no aumentar las emisiones por arriba de los 483 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Eso es respecto del escenario business as usual. En este sentido, ahí lo que ven es el gráfico de la trayectoria de las emisiones y un poco el compromiso de Argentina es reducir estas emisiones y para eso estableció también una mesa de trabajo, porque como decíamos antes, la vocación, sobre todo de todas las carteras ministeriales que estamos trabajando, es trabajar de manera articulada. Por eso se creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que ya les comentaron un poco de qué se trata. Está encabezado por Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, pero coordinado operativamente por la Secretaría de Gobierno de Ambiente. Y de este gabinete forman parte varios organismos nacionales y también existe una mesa específicamente para trabajar a través del Consejo Federal de Medio Ambiente, que es el espacio de representación de todas las jurisdicciones provinciales, y también con el sector privado. En el marco de este gabinete, el tema de construcción y vivienda sustentable es fundamental. Como les decíamos, hay una mesa específica para trabajar sobre construcción sustentable y una submesa en ese marco para trabajar sobre vivienda. Y hay un montón de medidas en los distintos planes. El gabinete tiene como fin último establecer un plan de respuesta frente al cambio climático. Este plan de respuesta está compuesto por un plan de mitigación y un plan de adaptación y está estructurado en 6 planes sectoriales. En 3 de los 6 planes sectoriales hay medidas vinculadas a construcción y vivienda. Ahí les puse, por ejemplo, en el plan de acción de energía están contabilizándose las proyecciones de las medidas vinculadas a envolvente térmica en edificios, en el plan de industria, los sistemas constructivos industrializados y en el plan de infraestructura, que es el que se está trabajando en este momento, se está terminando de cerrar, se están haciendo evaluaciones sobre nuevas medidas que tienen que ver con el mejoramiento de viviendas y incorporación de nuevas tecnologías de eficiencia energética y renovables en las viviendas a construir. Más allá de estas cuestiones vinculadas al cambio climático, también desde la Secretaría de Gobierno de Ambiente tenemos otras iniciativas que están vinculadas más desde la perspectiva de la innovación y la evaluación estratégica. En este sentido, nosotros no solamente estamos abordando estas políticas que les comentamos hasta ahora, sino también por ejemplo, tenemos un programa de emprendedores para el desarrollo sustentable, PROESUS. PROESUS es un programa que está, su objetivo principal es poder detectar y fortalecer aquellos emprendimientos que promuevan soluciones
innovadoras a problemáticas ambientales actuales. También van a conocer algunos de los emprendedores que han sido incubados en algunos de los paneles de mañana. Y lo importante es que aproximadamente el 20% de los emprendimientos que han sido incubados en estos últimos 4 años están vinculados con el sector de la construcción, lo cual es bastante significativo. Otros programas que estamos desarrollando también, con otras carteras ministeriales también, tienen que ver con las compras públicas sustentables, y ahí estamos empezando a incorporar criterios de sostenibilidad en la compra pública, entendiendo que más o menos la compra pública representa entre un 10 y un 15% del PBI del país. Realmente, si uno incorpora criterios de sustentabilidad en la compra pública, realmente puede marcar una diferencia para poder traccionar demanda de bienes y servicios más sustentables. Estos son algunos de los hitos de algunas acciones y espacios que ya tuvimos, como este, no como este en realidad, este es realmente diferente en términos de la articulación, pero venimos trabajando fuertemente también en poder tener algunos espacios de intercambio con otros organismos y también a nivel internacional. Ahí están algunos de los que compartimos. Pero sobre todo quería destacar esta mesa regional que les comenté antes, que se realizó el año pasado en el marco del Foro de Ministros de Medio Ambiente América Latina, porque en ese contexto participaron más de 20 países de Latinoamérica estableciendo compromisos específicos vinculados a este sector. Y algunas de las acciones en curso seguramente después Lucila las va a contar más en profundidad, pero me parecía importante destacar que como ambiente nos parece muy importante. Existe un proyecto que trabaja sobre la eficiencia energética y la energía renovable en las viviendas sociales, y en este sentido para nosotros es fundamental poder impulsar este tipo de programas, ya que este tipo de viviendas con esta incorporación de estas nuevas tecnologías representa entre un 30 y un 70% de reducción respecto de las viviendas tradicionales, con lo cual si podemos multiplicar este tipo de proyectos realmente vamos a poder tener un impacto significativo en la contribución nacional argentina frente al cambio climático. Otras cuestiones que nos parecía que valía la pena compartir con ustedes, todavía no está el cronograma de capacitaciones de este año, pero realmente tenemos un programa muy ambicioso de capacitación que va a arrancar en aproximadamente 1 o 2 meses, que va a estar dirigido a distintos sectores. Vamos a hacer 18 capacitaciones en 18 localidades distintas de 9 provincias del país. Lo van a poder encontrar seguramente en las páginas web de cualquiera de las carteras de los ministeriales que están viendo acá. Y la realidad que nos parece muy importante eso para empezar a trabajar también en articulación también con los profesionales del sector, y como les decía también para poder empezar a acercarles algunas cuestiones innovadoras como esto, capacitaciones específicas vinculadas a análisis de ciclo de vida, capacitaciones específicas para profesionales y para técnicos, que nos parece muy significativo también. Y por último, no menos importante también, contarles, van a inaugurar formalmente mañana, pero hoy ya la van a poder recorrer. Acá enfrente, en el auditorio enfrente, van a tener la muestra de Mi Vivienda Sustentable. Esta es una muestra interactiva de vivienda que nos permite conocer las distintas estrategias para promover el uso eficiente de recursos e incorporar criterios de sustentabilidad en la vivienda. Es una muestra interactiva, así que los invitamos a que la conozcan y que disfruten, y espero que puedan aprovechar estas jornadas con especialistas tan reconocidos en la materia. Gracias. Bueno, mil gracias Celeste por toda la información que nos diste. Me parece que nos sembra un poco el panorama de cómo estamos con nuestros compromisos a nivel país. Y ahora le damos la palabra a José, que nos va a hablar un poco como desde energía, desde la misma perspectiva. Gracias. Gracias, Lucila. Voy a ser reiterativo respecto a las palabras que ya fueron dichas por Carlos y Iván y por mis colegas, de que este es un trabajo que venimos realizando en equipo, donde todos vamos aportando desde el lugar donde tenemos más músculo, más fuerza, pero en miras de una única agenda vinculada a la vivienda sustentable. Y bueno, felicitaciones a ambos ministerios por esta convocatoria, que es impresionante, y por generar este espacio de discusión en torno a la vivienda sustentable y por sumarnos, lógicamente, a la estrategia. Bueno, yo voy a hacer una presentación respecto a la óptica energética que tiene este tema que hoy nos convoca, y para contextualizar respecto a las proyecciones energéticas evitadas, incorporando la variable de eficiencia energética, al año 2030 podemos reducir la demanda energética en casi un 9%. Y de este 9%, 43% está vinculado con el sector residencial. Voy a centrarme en 2 programas que estamos desarrollando. Uno es el vinculado al etiquetado de vivienda y el segundo vinculado a lo que es etiquetado de gaso y electrodomésticos en general.
¿Cuál es el objetivo central de este programa? Es generar un instrumento, que es el etiquetado de eficiencia, que permita brindar información a la ciudadanía sobre la prestación energética de una vivienda y que en definitiva se transforme en una herramienta adicional a la hora de realizar una compra y venta inmobiliaria, a la hora de evaluar un proyecto o a la hora de decidir dónde vale la pena hacer una intervención en una vivienda existente. Para el Estado, esta estrategia y esta herramienta es fundamental porque nos permite comparar el comportamiento energético de las viviendas existentes y, en definitiva, nos permite definir hacia dónde vale la pena orientar las políticas públicas, a partir de contar con una línea de referencia robusta y a nivel nacional. Lógicamente, el Estado Nacional, por las características federales del país, tiene una incidencia indirecta respecto a lo que es la construcción de la vivienda y, por lo tanto, para la implementación de un programa de estas características es necesario hacerlo de manera integral entre los 3 niveles de Estado, siendo el Estado Nacional quien define los lineamientos generales y provee de la herramienta, las provincias quien lo gestionan internamente dentro de su propia jurisdicción y permiten que se derrame a nivel municipal, y es el municipio quien tiene que incorporar esta estrategia dentro de su planificación urbana, y la forma de hacerlo es modificar el código de edificación. Es por eso que insisto que este tipo de foros nos ayuda a comprender en dónde está el rol de cada uno de nosotros. Sí tenemos incidencia directa en lo que son las viviendas construidas con fondos públicos y es ahí donde junto con ambas secretarías estamos definiendo cuáles son los estándares mínimos y las condiciones necesarias para promover la eficiencia energética. En definitiva, interpretamos que el etiquetado de vivienda es un sello distintivo que nos va a permitir traccionar tecnologías eficientes, y me refiero a materiales y a buenas prácticas constructivas. Bueno, acá en esta diapositiva ustedes pueden ver cómo se comporta la etiqueta a partir de un caso base, digamos, de una construcción donde no se contemplan variables de eficiencia energética, a partir de la mejora de la envolvente, y me refiero a aislación en cubiertas y muros, se pasa de una etiqueta tipo G a una D, luego incorporando sistemas activos más eficientes, como pueden ser calefones o aire acondicionados tipo A, pasamos a una C, y a partir de la incorporación de sistemas solares térmicos o paneles fotovoltaicos podemos tener una etiqueta clase A. Y el ahorro es sustancial, y en términos de las viviendas construidas por el Estado, podemos determinar que hay un potencial en torno al 24% si es que se incorpora el estándar mínimo de eficiencia clase C en las viviendas que construimos nosotros, y hacia esa dirección estamos yendo. Y bueno, para poder escalar esto a nivel nacional, nos parece fundamental que se vayan generando capacidades en todas las provincias, y es por ello que llevamos dados 10 cursos de certificación en diversas provincias, con 500 profesionales ya formados, 1.500, 1.400 viviendas ya certificadas, y contamos ya con 2 proyectos de leyes provinciales. Y bueno, en esta diapositiva hay un ejercicio mental, una situación deseable, pero creemos que es enteramente posible, que es que si pensamos que de la renovación del parque de viviendas, que puede estar en torno a las 200.000 viviendas anuales, si existe una penetración del 5% en cuanto a la incorporación de estándares de eficiencia energética clase C, estaremos generando a lo largo de 10 años un ahorro en torno al 50%, que en términos acumulados equivale a 1.200 CATEP, que es una bestialidad. Por eso entendemos que toda esta política realmente tiene sentido. El final del camino está ahí, pero esto se tiene que hacer de manera paulatina, claramente. Así es la experiencia que vienen haciendo en todos los estados. Pero sí, es un camino que hay que transitar a medida que se van generando capacidades y se dispone de los materiales constructivos también a lo largo de todo el país.
Igual este es tema, digo, que va a ir apareciendo a lo largo de estos 2 días, ¿sí? Para que lo estemos discutiendo y este es el sentido de este foro. Respecto a lo que es etiquetado de eficiencia en electro y gasodomésticos, el sistema cuenta con 5 artefactos que cuentan con estándares mínimos, 13 en total, cuyo etiquetado es de manera obligatoria, y una serie de etiquetas de manera voluntaria, entre las cuales está vivienda y entre las cuales también está la carpintería de obra, desde donde la Secretaría de Energía ha elaborado un sistema aplicativo para que sea de manera sencilla implementarlo a partir de las distintas carpinterías y haya trazabilidad en cuanto a los materiales que se utilizan. Nuevamente me gusta referirme en términos de ahorro energético y aquí podemos encontrarnos un potencial de 7.800 KTEP, básicamente centrado en lo que son los equipos de producción de agua caliente sanitaria, aire acondicionado e iluminación a partir de la provisión de las lámparas halógenas y la migración hacia tecnología LED. Estos son, digamos, los aspectos centrales donde nos estamos ubicando. Celebro este foro, este punto de encuentro. Espero que tengamos una jornada plenamente fructífera, porque esto impacta claramente en la mejora de la calidad de vida y en el bolsillo del ciudadano, y a nivel país nos brinda mayor seguridad energética, nos genera un país que es más competitivo y potencia nuestra lucha contra el cambio climático. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Celeste y José. La verdad que un montón de información súper interesante sobre todo lo que estamos trabajando a nivel nacional en cada una de sus áreas. Y ahora sí, un poco en base a todo lo que estuvimos hablando, la idea sería contarles un poco más específicamente en el marco de la Estrategia de Vivienda Sustentable qué estamos trabajando desde la Secretaría de Vivienda. Hoy estamos trabajando en 3 ejes que están completamente vinculados entre sí. Por un lado, lo que tiene que ver con normativa. Nosotros desde la Secretaría de Vivienda establecemos la normativa para todos los proyectos en los que tenemos alguna intervención. A partir de esta normativa también trabajamos en lo que tiene que ver con la estandarización y certificación de sistemas constructivos, elementos y materiales. Y por último, a partir de estos 2 ejes que acabo de mencionar, también trabajamos con mucha fuerza sobre lo que tiene que ver con promoción y capacitación para hacer posible que logremos el resto de las acciones. Entonces, un poco para partir de lo que es normativa, lo que vemos acá es el diagnóstico de la línea de base de cómo se venía ejecutando la vivienda en nuestro país. Detectamos que algunas de las cuestiones que había que apuntalar a partir de esta gestión tenían que ver con, primero, la localización. Hemos visto que muchos de los desarrollos de viviendas que se fueron ejecutando el último tiempo se hacían en suelo que estaba muy alejado de los centros urbanos. Muchas veces, como mencionó Iván previamente, no tenían acceso a los servicios básicos, agua, cloaca, gas, electricidad. Y además, puntualmente la calidad de las viviendas que se estaban ejecutando no tenía un foco central en lo que tenía que ver el beneficiario, en la economía familiar. Se estaba ejecutando, ya como comentaron previamente, en el país tenemos 6 regiones bioclimáticas muy diferentes entre sí y se estaban ejecutando viviendas muy similares en todas las regiones de nuestro país. Entonces, a partir de este diagnóstico que hemos visto, que tenía el mayor impacto en el beneficiario, empezamos a trabajar sobre una serie de normas para impactar en cada uno de estos diagnósticos que encontramos. Entonces, lo que hicimos fue dictar a lo largo de este último tiempo una serie de normativas para directamente impactar en cada una de estas cuestiones. En primer lugar, y en el 2016, lo primero que hicimos fue definir una estrategia de cómo seleccionar como corresponde el sitio donde ejecutar la vivienda. Desarrollamos una herramienta interactiva de autoevaluación que ayudaba a reunir toda la información sobre el sitio en el que se buscaba ejecutar la vivienda, teniendo en cuenta una serie de cuestiones, pero principalmente porque habíamos notado que esto era a lo que venía sucediendo, seleccionar terrenos que no contaran con riesgo de inundaciones, que no tuvieran pasivos ambientales y que por supuesto contaran con posibilidad de titulación y acceso a los servicios. Luego, durante el 2017, trabajamos con mucha fuerza en lo que tiene que ver con eficiencia energética para tener un impacto en lo que es la envolvente de la vivienda. Se estaba ejecutando vivienda con una línea de base que era el nivel C de la norma IRAM 11.605, lo que apuntaba a una envolvente no necesariamente muy
muy eficiente en términos de la cantidad de energía necesaria para acondicionar esa vivienda. Después, en 2018, y a partir de todo este trabajo en conjunto que venimos teniendo con las otras secretarías, lo que hicimos fue, además, incluir un componente de integración social. Entendemos que, como venimos comentando, el foco de la política de vivienda sustentable es el beneficiario, son las familias que se van a mudar a estas viviendas. Lo importante es que estas familias tengan una vivienda de calidad y una vivienda sostenible. Entonces, por lo tanto, empezamos a trabajar con mucha fuerza en lo que tiene que ver con la integración social, entendiendo que el sitio es fundamental, pero además el acompañamiento a estas familias es central para que tengan un uso sostenible de esta vivienda. Además, lo que hicimos fue incorporar la exigencia de colector solar. Esto quiere decir que toda vivienda social o con intervención del Estado a partir de 2018 debe incorporar energías renovables, colector solar para agua caliente sanitaria y, por supuesto, en los casos que contempla alumbrado público, este debe ser LED. Y por último, durante este año estamos trabajando en una nueva actualización de las exigencias, teniendo en cuenta que cada una de estas normativas se van sumando para promover mayores beneficios para el beneficiario. En este último caso, lo que estamos trabajando y van a ser los nuevos estándares mínimos que se van a dictar este año, lo que tiene que ver es, por un lado, con el diseño del conjunto. Entendemos que el conjunto de viviendas tiene que tener una identidad que represente a los beneficiarios que van a ir a vivir ahí, además de la región en la que se está ejecutando, además de variaciones de tipologías que estén vinculadas también con las familias, viviendas adaptables que puedan crecer y que se puedan adaptar a la realidad de las familias. Y estamos trabajando directamente con el equipo de energía sobre empezar a exigir el etiquetado de vivienda que les contaba José hace un ratito. Lo que estamos haciendo, y a partir de toda la normativa que han dictado, es vamos a empezar a exigir el índice de prestación energética de cada uno de estos proyectos. En un primer paso, para entender cuál es, digamos, el consumo energético que se va a establecer para estas viviendas y en base a esta información poder tomar decisiones de proyecto concretas. Además, por supuesto, ya que tenemos una norma que lo dictamina, vamos a empezar a exigir el etiquetado de carpinterías y requerimiento de etiquetado para los electrodomésticos que ya de por sí deben estar incluidos en las viviendas que financiamos. Todas estas normativas en conjunto tienen un impacto enorme directamente en la economía familiar. Si nosotros promovemos viviendas de calidad, lo que hacemos es directamente promover que las familias puedan sostener estas viviendas, puedan invertir el ingreso necesario para acondicionarla, pero también que puedan ahorrar para poder decidir en qué quieren invertir el resto de sus ingresos. En línea con esto y con más fuerza en lo que tiene que ver con la envolvente y la eficiencia energética, estamos trabajando en promover sistemas constructivos industrializados. Entendemos que en todo el país hay oferta de muchos sistemas constructivos y que cada uno de estos puede tener una mejor o peor aplicación dependiendo de la región en la que los estamos ejecutando. Por lo tanto, y porque muchos de estos sistemas lo que hacen es facilitar que se alcancen los niveles de transmitancia térmica que exigimos, fue sumar al sistema constructivo de mampostería cerámica como tradicional otros dos sistemas tradicionales, uno el entramado de madera, un trabajo enorme que hemos hecho en conjunto con la Dirección de Foresto e Industria para promover la construcción con madera. Y por otro lado, el sistema steel framing también fue declarado tradicional. Esto quiere decir que desde la Secretaría de Vivienda no exigimos que tenga ningún tipo de certificación adicional este tipo de sistemas, cumpliendo con ahora 3 sistemas constructivos tradicionales. Por otro lado, seguimos contando con sistemas y elementos constructivos no tradicionales que tienen que ver con aquellos que son más innovadores, son tecnologías quizá menos conocidas y que necesitan un certificado de aptitud técnica. Para promover su uso, también lo que hicimos fue modificar la metodología para obtener este certificado. Hoy es online, es transparente y muchísimo más ágil para que logremos impactar en el territorio argentino con toda la cantidad de oferta tecnológica que tenemos en el país. Para lograr toda esta normativa y estandarización que veníamos hablando, es fundamental que nosotros logremos tener además estrategias de promoción y capacitación. Entendemos que nuestros socios, los institutos de vivienda y los municipios, son los que van a tener que trabajar un montón para poder estar a la altura de estas exigencias y lo que buscamos es poder acompañarlos con una serie de acciones puntualmente para que puedan lograr adquirir las herramientas necesarias para cumplirlo. Entonces, en ese sentido y en conjunto con las secretarías a mi lado y obviamente con cooperación del BID, que hace posible también que estemos acá en este evento, lo que hicimos fue desarrollar un manual de sustentabilidad que funciona como una guía de diseño sustentable. La idea es que tenga una serie de recomendaciones sobre el proceso de diseño de la vivienda para tener en cuenta
en ese momento, todas las cuestiones de sustentabilidad que van a impactar directamente en el beneficiario. Por otro lado, y específicamente en lo que tiene que ver con el consumo de energía para acondicionar estas viviendas, hoy estamos con los proyectos ya definidos, todos incluyen distintos prototipos con mayor o menor nivel de sustentabilidad. Llegamos a el de máxima, es casi un prototipo de vivienda pasiva en la que lo que buscamos es que haya el menor consumo a partir de estrategias de diseño bioclimático directamente vinculados a la región en la que se están implantando. Y después, por último, contarles un poco cuál es el impacto de todas estas normativas y regulaciones que vinimos trabajando el último tiempo. La verdad es que son desafíos enormes para nosotros y para nuestros socios y tratamos de hacerlo de la mano para acompañarlos y para que juntos podamos resolver cómo alcanzar estos niveles para lo que es la vivienda nueva. En lo que tiene que ver con componentes de sustentabilidad en los proyectos aprobados, pasamos de durante el 2016, donde todavía no teníamos una normativa en este sentido, que el 0% de los proyectos cumplieran con una envolvente eficiente o que tuvieran componentes de sustentabilidad, a que a lo largo de este tiempo hayamos alcanzado niveles de, por ejemplo, que la envolvente haya alcanzado un 60% el año pasado los proyectos que tengan una envolvente eficiente y un casi 35% con componentes sustentables. Y a hoy, en el año 2019, podemos decir que el 100% de los proyectos que estamos aprobados son proyectos que cuentan con eficiencia energética de nivel B y que tienen componentes de energías renovables. Por otro lado, y en dirección a lo que tiene que ver con el sitio, también la herramienta de evaluación urbanística de los proyectos lo que tiene es una serie de cuestiones a contemplar que posibilitan la selección o no de un terreno. Hemos detectado a partir del primer año de medición de impacto de esta herramienta que 35% de los proyectos que se estaban presentando en la Secretaría pudieron reevaluarse y redefinir la localización donde se iban a ejecutar, porque si no, estábamos promoviendo proyectos que tenían que ver con esta línea de base que les mostré un poquito más temprano, que tiene que ver con ejecutar vivienda completamente desconectada de las ciudades. Y después, por último, y lo que mayor impacto hemos visto, es la cuestión de los sistemas constructivos industrializados que tienen impacto directo en lo que es la envolvente de las viviendas. Hemos pasado en 2017 apenas dictamos la regulación sobre envolvente eficiente de un 3% de proyectos con sistemas industrializados a un casi 30% de proyectos con sistemas industrializados a hoy. Esto quiere decir que creció 10 veces la cantidad de proyectos. O sea que la verdad que estamos muy conformes con este logro, pero por eso están todos ustedes acá y por eso estamos promoviendo más estas estrategias. Queremos lograr mayor impacto todavía. En el Auditorio de Tecnologías e Innovación va a estar continuamente distintos equipos técnicos y titulares de certificados de aptitud técnica comentando sobre la disponibilidad que hay en el país de tecnología sustentable, innovadora, eficiente. Así que los invito a participar sí o sí también del Auditorio de Innovación y Tecnología para conocer toda la disponibilidad que hay en nuestro país. Bueno, y en línea con todo lo que les venía contando, desde la Secretaría de Vivienda insistimos con que el objetivo de la Secretaría es poner al beneficiario como foco de la política. Entendemos que la cantidad de viviendas que hay que ejecutar y la cantidad de viviendas que hay que mejorar es enorme, pero si no ponemos al beneficiario como centro vamos a estar teniendo una dirección equivocada. Necesitamos entender que estas familias son las que necesitan poder sostener esta vivienda y poder hacer un uso eficiente también de sus recursos. Entonces lo que hacemos es promover proyectos de calidad que aseguren que estas familias tengan una solución habitacional adecuada. En este sentido, y un poco las acciones que tenemos a desarrollar de acá en adelante, es a partir del sistema de certificación energética de viviendas que ha desarrollado la Secretaría de Energía, contar con un sello de vivienda sustentable que tome este etiquetado de vivienda energético como insumo y además contemple otra serie de cuestiones que tengan que ver con el consumo de agua, con el sitio, con las costumbres de la familia que van a vivir en esa vivienda, para poder tener una herramienta que defina sustentable sí y sustentable no. Lo que buscamos con esta herramienta es que a largo plazo puede impactar en todo el sector de vivienda, no solamente en aquel en el que nosotros tenemos algún área de influencia, sino que sea una herramienta que facilite acceder a una hipoteca verde en el futuro, acceder a beneficios impositivos si uno accede a una vivienda sustentable. La idea es que sea la herramienta que defina si es en la dirección correcta o no.
A su vez, y en el marco de lo que es la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable, seguimos trabajando y planteando mesas de trabajo interjurisdiccionales y intersectoriales, con lo que comentábamos con todos los actores de la cadena de valor. Entendemos que el sector privado es fundamental que participe, la academia, el resto de los sectores de gobierno, en todas sus jurisdicciones, nacional, provincial y municipal. Hay que seguir trabajando en conjunto para realmente impactar con lo que tiene que ver con la vivienda sustentable y a partir de todo lo que nos contaba Celeste más temprano sobre el enorme compromiso que tenemos como país. Por otro lado, y un poco en relación con lo que les comentaba del sello de vivienda sustentable, es crear una línea de crédito hipotecario para la construcción de viviendas eficientes. Con esta herramienta vamos a lograr fomentar que sea así, porque es muy importante conocer cuál es la normativa correcta para evitar que en algún caso se entienda que sustentable es una cosa que realmente no está comprobado que es. Hay que medir qué es realmente sustentable. Y a partir de esta medición vamos a poder también detectar cuál es el impacto que estamos teniendo realmente en el medio ambiente, cuál es el ahorro de emisiones que estamos teniendo, cuál es el ahorro en consumo energético que estamos teniendo. Seguimos trabajando en difundir y promover las estrategias de eficiencia energética, diseño bioclimático de energías renovables, continuamente dictando talleres. En paralelo, hoy estamos trabajando también con institutos de vivienda que son parte del proyecto GEF para seguir trabajando en capacitarlos y acompañarlos a desarrollar e innovar con la metodología de diseño que tenían para tener una metodología que tenga en cuenta realmente la región bioclimática en la que se están implantando. Y bueno, por supuesto, y por último, el mayor desafío es trabajar en un sistema de capacitación de gobiernos locales. La idea es que con toda esta regulación logremos impactar directamente en lo que tiene que ver con la regulación local. Nosotros podemos trabajar un montón sobre lo que tenemos impacto desde la Secretaría de Vivienda como financiadores de las soluciones habitacionales, pero es fundamental que podamos además difundir esta lógica para los gobiernos locales y para que pase a ser una exigencia municipal también una vivienda sustentable. Bueno, por supuesto, y como venimos diciendo, para lograrlo tenemos muchos socios estratégicos, trabajamos codo a codo con muchas instituciones de gobierno nacional, obviamente nosotros que estamos sentados acá representando a nuestras secretarías, pero también el INTI, el INET, el Ministerio de Producción, concretamente con lo que trabajamos con innovación y además con lo que tiene que ver con la promoción con madera, de construcción con madera, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social y por supuesto el BID que nos ayuda a promover estas estrategias que por supuesto como gobierno tenemos un montón de urgencias que atender y gracias a que tenemos este tipo de cooperaciones con el BID podemos hacer posible un foro como hoy en el que podemos difundir toda la disponibilidad que hay en el territorio argentino de tecnología, todos los casos concretos de éxito que conocemos y además conocer que los países de la región también están trabajando, impulsando este tipo de políticas hace ya mucho tiempo y que nosotros lo único que tenemos que hacer es trabajar en conjunto con ellos y buscar la manera de transformarlo a una política de gobierno nacional en la Argentina. Así que bueno, muchas gracias, espero que hayamos sido los tres claros en lo que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Vivienda Sustentable. Espero que disfruten de estos 2 días, que aprovechen todos los sectores que tenemos en el foro. La verdad que es una agenda súper nutrida, súper interesante. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y los invito a disfrutar lo que queda del día. Muchas gracias.